Buenas noches, es una bendición poder volver a conectarnos acá, ¿verdad? Amén. Nosotros nuevamente, gloria a es. Dios, desde el año pasado que no nos veíamos, tuvimos la actividad última del año, fue nuestro hermano Rodrigo Godínez y nuestro líder de alabanza, Gerald, así que hoy estamos aquí nuevamente en el templo para compartir este tiempo de mucha bendición con un estudio que sé que será de provecho de parte del Señor para cada uno de ustedes, así que esperamos que ya estén conectados y los que se van a ir conectando que pueda ser de mucha bendición este tiempo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor y fidelidad. Te damos gracias porque nos has permitido tener este acceso de manera online, Señor, y aquí presencial, los que puedan llegar, que también está abierto para compartir, oh Dios, tu palabra, para compartir el tiempo, Señor, de adorarte, que sabemos que esto satisface y alegra tu corazón, Señor. Bendecimos tu nombre en este primer servicio del año y te pedimos, Dios, que tu presencia se mueva a plenitud y que nos uses como un instrumento de tu gracia para llevar una palabra directa, adecuada, oh Dios, respaldada y así como ha sido inspirada por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén, oh Dios. Amén. Vamos a adorar al Señor, mi buen Michael. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Y manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo, Señor. El rocío de tu amor, visita hoy mi vida y cambia
cámbiame, Señor. Oh, manda la lluvia, tú manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando mi vida, llenando las vidas de tu pueblo, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Oh, Señor, cámbiame, Señor. Manda la lluvia, Señor, que el rocío de tu amor, Señor, nos inunde. Oh, te adoramos a ti, Señor, porque tú eres bueno. A ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. A ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. A ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. A ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. A ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Santo es el Señor. Sí, Señor. Atribuimos toda honra, toda gloria a ti, oh Rey de Reyes, que mereces todo loor de nuestra parte, Señor. Te bendecimos en esa noche. Eres bueno y para siempre es tu misericordia, Dios. Aleluya. Bendecimos el nombre del Señor. Aleluya. Hay algún momento en que el parabrisas se nubla, se va todo y prácticamente no lo veo, hermanos, pero gloria a Dios. Qué bueno que estamos aquí de frente y nos ubicamos.
El Señor es bueno, hermano, para siempre es su misericordia. Tenemos algunas peticiones de oración que algunos hermanos nos han hecho o me han hecho llegar, ¿verdad?, por anticipado vía celular. Y ahora en el tiempo de oración vamos a tomarlos en cuenta. Gloria a Dios. Para aquellos que se han ido conectando en este tiempo, una bendición que puedan estar con nosotros, ¿verdad, Michael? Amén, así es. Y tenemos una palabra hoy de parte del Señor para ustedes, para compartir con todos aquellos que están en casa en este momento, los que conocemos y los que no, ¿verdad? Los que tal vez no tenemos todavía la dicha, la bendición de vernos cara a cara, pero sin embargo sí nos ven a la distancia. Y estos tiempos le están siendo de mucha bendición. Y gracias a Dios por eso, por el uso de lo online, de las redes sociales que tenemos hoy. Bendito sea Dios. Y vamos a hablar sobre este tema que a todos nos cuesta, producto a nuestra naturaleza, ¿verdad?, a lo que somos. Y es el asunto de la obediencia, la decisión de la obediencia, porque de hecho es una decisión. Amén, Uno decide si obedece o no, ¿verdad? Así es. Entonces, y la obediencia a Dios, ahora que estamos iniciando un nuevo año, como compartía la palabra que el Señor me inspiraba por el domingo para iniciar el año, la obediencia a Dios, hermanos, es una de las vías donde se abre camino de parte del Señor para un nuevo año como el que estamos iniciando, y podemos tener la seguridad de que habrá un año de bendición para nuestra vida. Amén. Porque la obediencia siempre trae buenas, ¿verdad?, buenas consecuencias, muchas bendiciones. Ahí en Deuteronomio 28, aunque no está aquí en el estudio de hoy, a muchas personas les gusta esa parte, ¿verdad? Amén. Bendiciones de la obediencia. Así es. Pero después, el capítulo es mucho más largo, cuando sigue diciendo maldiciones de la desobediencia. Así es. Entonces, sin embargo, según nos muestra la palabra del Señor que vamos a compartir en esta noche, la obediencia tiene muy buen resultado, tiene obviamente de parte del Señor bendiciones muy grandes a nuestro favor. Vamos a orar. Señor, gracias por el tiempo que nos permite compartir de esta manera por el primer martes de este año 2021. Podemos decir Ebenezer, Señor, hasta aquí tú nos has ayudado. Y hemos llegado a este momento clave de nuestra vida y te pedimos que tu palabra hoy, Señor, fluya a través de este tiempo especial y pueda ser de mucha bendición para aquellos que están la mayoría detrás de cámara. En el nombre de Jesús. Amén, oh Dios. Amén. Vamos a ver cómo hacemos porque el parabrisas se sigue nublando. Entonces, de pronto se apaga todo. Y ya, hermanos, ¿qué podemos decir por la palabra del Señor? Si hay algo que podemos tener la seguridad, conforme a los principios de la palabra, es que el Señor siempre ha estado interesado, mi buen Michael y los que están detrás de cámara, a proveernos de un entorno favorable, de condiciones buenas para vivir y salir adelante. Amén. Y la única condición que normalmente ha puesto es obediencia. Es decir, usted está ahí, yo quiero darle lo mejor a su vida, pero sí tu actitud tiene que ser de obediencia. Amén, así es. Y eso lo vemos desde que inicia la Biblia, hermanos, en el libro de Génesis, que le vamos a sacar provecho hoy. Amén. Ya todos conocen, ¿verdad?, esa famosa historia, ese episodio que cambió la vida de todos nosotros, porque hasta aquí nos involucra. Y entonces vamos a sacarle provecho en esta noche. Vamos a Génesis capítulo 2. Gloria al Señor. Y ya desde el Génesis capítulo 1, el Señor, mire qué cosa, con qué amor, ¿verdad? Empieza a crear todas las cosas por orden, a hacer de este planeta Tierra un lugar habitable con todas las condiciones habidas y por haber, y acomoda todos los detalles, ¿verdad?, para después, al puro final, ¿qué hizo? Su creación favorita, la cual puso como para señorear, ¿verdad?, y administrar todo aquello lindo, todas aquellas buenas condiciones que él había preparado. Ahora, ¿cómo hubiera cambiado la historia, mi buen Michael, si, como inicia diciendo Génesis, la tierra estaba, ¿cómo estaba al inicio? Desordenada. Desordenada y vacía. ¿Cómo hubiera sido la historia, según la palabra del Señor? Imagínense un poquillo para allá, ¿verdad?
Si Dios hubiera dicho, bueno, desordenado y vacío, aquí creo al hombre, bueno, vaya a ver cómo acomoda, ¿no? Te voy a poner 1, 2, 3, 4 bolitos y vaya a ver cómo hace para sacarle semilla y empezar a ver cómo, ¿verdad? Cómo le da vida a este asunto. Y todo aquello pelado, desértico, que no había nada, ¿verdad? Entonces, para ver cómo el ser humano se la jugaba, para poder sobrevivir, a veces salía adelante. Sin embargo, Dios no es así. Amén, así es. El Señor preparó todo de antemano, todas las mejores condiciones, las bendiciones más grandes, el entorno más favorable, para después crearnos a nosotros. Y aquí hay otra bendición que le hemos hablado muchas veces. Otra muestra del plan de Dios y del amor de Dios a la humanidad es que aun cuando el mundo, por las teorías, falsas teorías de Darwin y todo esto, sigue con la idea de que salimos de un mono, ¿verdad? Así es. De que fuimos un producto de la evolución, cosa que bíblicamente no es para nada respaldado. Así es. La Biblia dice que Dios nos hizo, ¿cómo nos hizo? A imagen y semejanza de Él. A imagen y semejanza de cuál elefante o de cuál caballo que Dios hizo. De ninguno. De ninguno. ¿De Así quién? es. De Dios. De Dios. Eso es otra muestra, hermano, que tenemos en la palabra del Señor, del gran amor de Dios y del interés que tiene de darnos lo mejor a nosotros, a su Así creación, es. ¿verdad? Y en Génesis 2, del 15 al 17, que vamos a iniciar ahí, dice la palabra que el hombre que ya habitaba en la tierra que Dios creó, dice la palabra que el Señor hizo ese huerto, ¿verdad? Bien precioso con todas las condiciones. Y entonces el versículo, ¿puede leerlo ahí, Michael, del 15 al 17? Amén. Dice la palabra del Señor. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y en estos 3 versículos que leímos acá, versículos, hay realidades muy buenas. Primero, Amén. ¿quién puso al hombre, ¿verdad?, en el huerto del Edén? ¿Quién fue? Dios mismo. Dios. No fue que el hombre de pronto, ¿verdad? Se lo encontró ahí. Sí, mientras iba de caminaba. camino, plan, y oiga, y esto no lo había visto. No, Así es. Dios lo puso ahí. ¿Para qué lo puso ahí? Dice que para que primeramente para que lo labrara Para que lo labrara, y lo guardase. ¿verdad? Y esto nos echa por tierra, porque lo vamos a ver al final de la lectura que vamos a compartir más adelante. Esto echa por tierra la teoría que a veces las personas tienen, o algunos se han hecho, de que el hombre en el huerto del Edén no trabajaba, ¿verdad? Así es. Era un vago ahí, echando panza, tirado para atrás, ¿verdad? Que tenía Así nada más, es. tengo hambre, agarro y como, ¿verdad? Así Es decir, Dios lo puso ¿para qué? Que lo Para labrara, labrar que lo la tierra. Es trabajara. decir, había que trabajar, Así es. ¿verdad? Había que trabajar. Claro, no era un trabajo fuerte, posiblemente, no tenía las exigencias que después sí se le complicó la existencia, que lo vamos a ver en la palabra. Así es. Y también estaba ¿para qué? Para guardar. Así es. Es decir, era él el responsable ahí, era él el que estaba, como decir, el amo de llaves, ¿verdad? El que estaba ahí a cargo del huerto del Señor. Ahora, el Señor le da un solo mandato. Amén, así es. ¿Qué le dijo? De todo árbol del huerto comerás, mas ¿Sí? del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y ese mandato iba acompañado de una advertencia. Aquí Amén. también viene otro asunto muy discutido hoy por muchas personas, aún dentro del gremio de la iglesia, y es el asunto de que, ¿por qué Dios puso un árbol de la ciencia, el bien y el mal ahí, cuando todo estaba creado perfecto a favor del hombre? ¿Qué piensa, Michael? Bueno, según lo que yo puedo entender, obviamente eso tiene un trasfondo más anteriormente, porque si nos ponemos a recordar, el enemigo ya andaba suelto, digamos. Sí, no estaba, el diablo ya había sido echado a la tierra. Exactamente. De hecho, Desde sí. mucho antes de la creación del mundo, él ya había sido expulsado. Entonces, ya Dios todo lo conoce y todo lo sabe, ¿verdad? Y él sabía que el enemigo iba a intentar meterse ahí, a distorsionar el plan que Dios tenía para la humanidad en ese entonces. Entonces yo pienso que Dios puso ese árbol ahí,
para primeramente darles como una lección a ellos de que tenían que obedecer a lo que Él les estaba diciendo, porque si no lo hubiera puesto, no pasa nada. Sí. Les hubiera dado la libertad de escoger y de comer de todo lo que ellos quisieran. Pero la advertencia viene ciertamente porque Dios sabía que en algún momento determinado el enemigo iba a querer meterse ahí y los iba a querer engañar. Y, Sí. bueno, como vemos más adelante, No se adelante ese. en otras, Y la obediencia, Michael, Dios siempre quiso que fuera no mecánica, sino Así es. voluntaria. así es, Otro término que usamos, que fue la manera en que Dios también cuando nos hizo, nos dio esa bendición, de hecho, el libre albedrío. así es, ¿Verdad? Si Dios hubiera hecho al hombre mecánico, ¿verdad? Así como si fuera un robot, ¿verdad? Y entonces le dijera, bueno, a ver, ya te pongo todo aquí, listo, viva hasta que nunca se va a morir, porque lo hizo. así es, De hecho, nos creó para ser eternos. amén, así es, Pero cuando pone ese árbol ahí, cuando permite que ese árbol esté, es para que por decisión propia así es, el hombre quiera obedecer, ¿verdad? Se mantenga en obediencia y en ese señorío. Claro, cuando Dios le da esa orden al hombre, la mujer todavía no estaba. así es, Aquí hay un detalle que tal vez muchos no se percatan, ¿verdad? así es, La mujer no había sido creada todavía. Entonces, le correspondía a él, esto es la segunda responsabilidad, transmitirle Así es. a la mujer que Dios le dio el conocimiento y el mandato que había recibido de Dios. así es, Y eso es lo que haría que él empezaría a ejercer el señorío que le fue dado y la labor de cabeza de hogar. Así Él tenía es. entonces que instruir a su esposa, que iba a ser su esposa conforme Dios la Así creó, es. a que debían obedecer a Dios, ¿verdad? Era algo que tenían que hacer. En otras palabras, él no supo transmitirle eso a ella. Bueno, sí se lo transmitió porque ella lo sabía. Sí, sí, pero tal vez no fue tan, como con tanta profundidad. Mira, si Sí, sí, eso. cualquier persona que venga o cualquier cosa que te diga que comas de este árbol, no lo hagas. Sí. Quizás De hecho, ella tenía el conocimiento, porque es lo que vamos a ver ahora a continuación en el capítulo que Así sigue. es. Lo que no tenía posiblemente ella era la convicción. Así es, Y no estamos justificando la caída, estamos viendo, ¿verdad?, todos los detalles de eso. Si pasamos a Génesis capítulo 3, seguido ahí, un texto que hemos hablado muchas veces, ¿verdad?, en el año pasado y otros momentos, amén. Así nos es. damos cuenta de que aun cuando el Señor ha tenido siempre toda la mejor intención de darle al ser humano el mejor entorno, el lugar, ¿verdad?, más bendecido y respaldarla en todas las cosas, el enemigo siempre va a meter la mano, Así es. porque para eso vino, ¿verdad? Robar, matar y destruir. Y hace bien su trabajo. Amén, así es. Entonces el enemigo desde el principio se ha empeñado para desmentir a Dios frente a los hombres. Así es. ¿Y qué es lo que hizo? Malinformar, engañar, manipular, empezando por el miembro, y esto que no se malentienda, más débil, el que tenía una revelación no tan directa de Dios como la recibió Adán en ese momento, la mujer que fue creada, y no porque sea el sexo débil ni nada, no estamos hablando de esto, no es machismo. Y entonces buscó llegarle a la mujer, porque la mujer tenía, es decir, si el diablo llegaba directamente a Adán, no era el hecho de que Adán era inmune a la caída, Así es. era el hecho de que Adán, ¿verdad?, tenía una revelación directa de Dios, porque fue Dios el que le dio el mandato en ese texto. Y entonces la mujer tenía, en este caso, las cualidades para hacer caer a Adán, Así es. pero pareciera que viceversa era un poco más complicado, ¿verdad? Así es. Entonces, dice que la serpiente, que era muy astuta en ese tiempo, no vamos a hacer conjeturas de qué tipo de animal era la serpiente, si tenía patas o no, como dicen algunos, por lo que después le pasó. Correcto. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, y mira la pregunta, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, es decir, ahí había una media verdad con una media mentira, que al final Así es. era el engaño.
Y la mujer respondió a la serpiente, por eso le decía, ella sí tenía el conocimiento Así es. que recibió de su esposo, la revelación que Dios, y de la orden que Dios le había dado. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Así que lo que estás diciendo no es del todo cierto. Pero, había un pero, ¿verdad? Y ese era el interés del diablo. Del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocarás, porque el día que coma, vamos a morir. Así es. ¿Y qué dijo la serpiente a la mujer? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y Es ahí- decir, él no contradijo el asunto de comer o no comer. Así es. Si hay algo que el enemigo es tan astuto, ¿verdad?, para trabajar con las personas, es adelantarse al final que Dios había dicho que puede ocurrir. Es decir, cuestionar la consecuencia. Así es. En ningún, por ejemplo, no sé, poniendo un ejemplo, usted que es un hombre casado con su esposita, su niña, viene el enemigo a tentarlo, ¿verdad?, con otra persona que no es su esposa, y en ningún momento le va a decir, bueno, venga, para que adultere, ¿verdad?, para que vea que vas a pecar contra Dios. No le va a decir eso. Jamás. ¿Qué es lo que le puede decir el enemigo? Ya, y si eso, de por sí, ¿verdad?, no es que usted anda buscando a fulana mengano, una canita al aire, no hay problema. Y al final eso que dice que puede pasarte algo malo es mentira. Así es. Pero en ningún momento menciona el pecado que usted sabe como cristiano que no debe cometer. Así es. Entonces, esa es la estrategia del enemigo. Se va a cuestionar la consecuencia para que el ser humano pierda el miedo o pierda ese temor, ¿verdad?, ese respeto, y decir, bueno, no es tan malo, ahí voy, ¡fla! Correcto. Y se fue, ¿no? Sino que sabe Dios, ahora cuestiona a Dios. Primero cuestiona la orden de Dios y ahora cuestiona al mismo Dios. Sino que Dios mismo sabe, ¿verdad?, los está engañando, que el día que ustedes coman de ese árbol, primero sus ojos serán abiertos. Así es. Y segundo, que eso era lo que quería el diablo, no lo que querían ellos, porque ellos, ¿para qué quería Adán ser igual a Dios? Sí, jamás. ¿Verdad? No era algo que él tenía en mente y la mujer tampoco. Y seréis como Dios, ¿qué cosa? Sabiendo el bien y el mal. Así es. Ya, hermano, yo creo que el asunto ahí, ¿verdad? Creo que lo complicado ahí fue cuestionar la consecuencia. Así es. Eso hizo que la mujer viera el árbol de manera diferente. Todos los días, mientras eso no había ocurrido, ella podía pasearse ahí buscándole el desayuno a Adán, ¿verdad?, para llevarle ahí bien preparadito, bien rica la fruta y demás, para que estén saludables. Y pasaba frente al árbol, ¿verdad?, de la sabiduría, el bien y el mal, de la ciencia, el bien y el mal, y decía, no, este no. Sí. Dios dijo, este no. ¿Verdad? Es decir, solo paso y digo, no es para mí, esto no es para nosotros, ni para la familia, porque, ¿verdad?, también está el asunto de que ya había familia. Pero después que el enemigo metió el dedo en la llaga y cambió el discurso y le sembró la duda, es mentira, no vas a morir, Dios te está engañando, y lo que Dios está haciendo es tratando de que no llegues a ser igual que Él. Igual a él. Correcto. Ya, hermano. Entonces, esa mañana ella pasó frente al árbol, ¿y qué fue lo que ocurrió? Amén. Y dice, Versículo 6. 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Aleluya. Es decir, aquí comprobamos varias cosas. Primero, el pecado viene en combo. Así es. Porque mucha gente a veces cree, bueno, sí, ya pequé y listo. Le pido perdón a Dios y se acabó. El pecado siempre viene en combo, es como la comida chatarra, ¿verdad? Así es. No se puede comer solo. Usted no va a llegar a McDonald's y decir, mira, yo quiero solo la tortica. Miren, Ninguna de las 2 por 1. demás cosas me la ponga. Nada más deme la tortica en un plato, te van a mirar raro, ¿verdad? Así es. Porque usted ve ya, y todo lo demás que lleva, ¿verdad?, el pan y los ingredientes y las papas. Entonces, el pecado viene en combo. Así es. Y ese es el problema serio, ¿verdad? Y por el ser humano ser tan débil, a veces sutilmente engañado por esas medias verdades del diablo. Entonces, ¿cuál es el efecto cuando uno es tentado, como después dice en el Nuevo Testamento, para hacer lo malo?
cuando uno se deja engañar por el diablo, lo que ocurre es que las cosas que uno sabía que eran prohibidas por Dios ya cambian, ya no parecen la misma cosa. Y cuando vemos el texto de lo que le pasó a Eva, hubieron varias cosas que ocurrieron aquí. Como le decía, ella todas las mañanas posiblemente se paseaba ahí buscando las cosas de comer para ella, su esposo. Y ese árbol era ignorado, ¿verdad? Esto no se toca, no me interesa, es como ver un cactus. Pero ese día lo vio diferente. Porque todo entra ¿por dónde, Michael? Por la vista. ¿Qué dice el texto? Ella vio. Lo primero es ver. Lo que el enemigo primeramente hizo fue que ella quitara la vista de la vida que estaba viviendo según la obediencia a Dios y la pusiera en lo que desobedecía a Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando nos desviamos de la obediencia a Dios? Bueno, empezamos a ver lo malo como si fuera bueno para consumirlo. Ella dice que fue el árbol, ya le pareció bueno para comer, para consumirlo. Segundo, lo que a uno le causaba repulsión o rechazo, ahora empieza a ser agradable a mi vista, ahora me llama la atención, cuando antes tal vez no me caía bien. Así es. Tercero, eso se hace codiciable para alcanzar un objetivo, que en este caso era la sabiduría. En aquel momento, antes de ese evento, el árbol era una mata más, ¿verdad? Así es. Que como habían otras, ni lo ocupaba. Lo cuarto, ella hizo uso de sus derechos, que es una de las problemáticas más complicadas del tiempo que estamos viviendo hoy, para tomarlo. Digo, bueno, yo lo agarro. Así es. ¿Verdad? Y no nos vamos, repito, a meter en el asunto si era manzana, si era un mango, si era la fruta que sea, la Biblia no especifica. Y lo quinto, hermano, que pasó aquí en este texto, no solo la vista le cambió, ya lo vio agradable, ya se sentía codiciable para alcanzar una meta, hizo uso de sus derechos en ese momento para tomarlo, sino que también lo compartió con su esposo. Y eso pasa cuando desobedecemos a Dios. Así es. ¿Verdad? Eso pasa. ¿Cuántas veces, mi buen Michael, Dios no nos ha hablado por su palabra, no nos ha sido muy claro en las cosas y nos dice, mira, esto mejor no te conviene, es algo que no te bendice? Y hay personas que hemos crecido en las cosas del Señor y otros que se han encontrado con Dios y tienen tiempo y dicen, no, esto no es para mí, no, esto es un hijo de Dios, no, y aquí es. Así es. Pero llega un momento en que se descuida, cae en desobediencia, empieza a echar para atrás, ¿verdad? A bajar la guardia espiritualmente, ¿y qué ocurre? Termina cayendo. En las cosas que antes le podían causar rechazo, en las cosas que antes uno veía y le pasaba de largo, ¿qué pasa ahora? Me suenan atractivas, no parecen tan malas. ¿Será que Dios me estaba engañando antes? Y me estaba perdiendo algo que no hacía. ¿Verdad? Eso es lo que pasa con la desobediencia, ¿verdad? Y una de las cosas que uno, bueno, al menos los que hemos vivido experiencias alejados de Dios, es que los demás lo hacen. Digamos, los demás, la gente que anda con uno también lo hace. Sí. Y uno también, ¿por qué no? ¿Qué fue lo que pasó con Adán? La esposa comió, le dio y él dijo, él ni miró lo que estaba comiendo, ¿verdad? Correcto. Él no hizo ni la diferencia. Yo no sé en qué estaba en ese momento. Sí. Bendito sea el Señor. Ahora, aquí vamos a irnos un poquito ahora al Nuevo Testamento, hablando de esta tentación que tuvo Eva, que fue la primera, en este caso que fue tentada ahí por el enemigo desde el huerto del Edén, para caer y desobedecer a Dios. Bendito sea el Señor. Y en primera de Juan 2, 16 al 17, nos habla de relacionado directamente a todo lo que ella vivió, ¿verdad? A la experiencia que ella sintió en ese momento, experimentó. Porque todo lo que hay en el mundo, es un verso muy conocido, Amén. Los deseos de la carne que fueron provocados en ese momento en la vida de Eva, los deseos de ¿qué? Dice los deseos de los ojos. De los ojos. Y tercero, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino ¿de qué?
del mundo del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. permanece para siempre. Amén. Gloria a Así Dios. es. Y entonces, estas tres cosas se manifestaron en la tentación que vivió Eva Así es. y que involucró directamente a Adán. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Las tres cosas fueron alimentadas por el mismo diablo en la vida de Eva para que ella fuera motivada a desobedecer a Dios y a desobedecer también a su esposo, Así que es. le había dicho de parte del Señor, no podemos comer de esto porque Dios dijo que no. Así es. Ahora, ¿qué son los deseos de la carne, Marco? Para hablar un poquitico de esto antes de seguir ahí en Génesis. Es todo aquello que apela al apetito carnal o físico, Así es. pero sobre todo de las cosas que son negativas. Y eso viene desde lo interno, es Así es. el enemigo buscando tu atención en lo interno, como lo hizo con Eva, ¿verdad? Entonces, ella empezó a ver que el fruto agradable para comer, en aquel momento ni atención le ponía, cuando había otras frutas, ¿verdad? Y otros comestibles ahí. Ahora, si comparamos esto con la experiencia que tuvo hasta nuestro Señor Jesucristo, Amén. vemos que el diablo repite la misma estrategia Así es. después con nuestro mismo Señor. Por ejemplo, en Mateo 4, del 2 al 4, ¿qué dice? Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Obviamente. Amén. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. ¿A qué? ¿A qué hizo hincapié ahí el enemigo y qué aprovechó en ese momento en la vida de Jesús? ¿Qué aprovechó? Se aprovechó, bueno, porque Jesús tuvo hambre. Ya, y la necesidad humana, la necesidad es. normal. En ese momento Jesucristo, después de un ayuno de 40 días, en el mero desierto, ya de quien no tuviera hambre. Así es. Mareo ya casi de mayo. Y él aprovechó eso para que ese deseo normal de la carne, que era un deseo normal, ni siquiera era pecaminoso, entre comillas, porque sí iba a pecar por renunciar, ¿verdad?, al ayuno que estaba haciendo Así es. y darle y suplir esa necesidad humana. Entonces usó lo mismo, los deseos de la carne que tuvo en ese Así mismo es. momento el Señor. Segundo, vamos a ver los deseos de los ojos, Los ojos. ¿verdad?, que es todo lo que apela a las demandas insaciables de la vista. ¿Y hasta dónde no llega uno con la vista? Amén. ¿Verdad? De hecho, son las ventanas del alma, diría alguien. Entonces, por eso es tan complicado. ¿Eh? Y la vista tiene que ver con tu atención externa, con lo externo. Así es. ¿Verdad? La mirada que podemos. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo el diablo con Jesucristo? Mateo 4, del 8 al 10. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Y qué venía Jesucristo a conquistar? Amén. ¿Qué venía a conquistar el Señor? ¿Por qué venía a morir en la cruz? Por todos los toda la reinos humanidad. del mundo. Así es. Y iba a ser muy fácil, ¿verdad? ¿Y qué le dijo el enemigo? Venga, mira. Es decir, ahí estaba hasta donde la vista alcanzara, ¿verdad? Así es. Con enseñarle los principales imperios, dice, con esto usted conquistó el mundo ya. Con solo entregarte esto, ya tendrías el control del mundo. Pero tienes que adorarme para Así es. ayudarte. El mismo Dios arrodillándose frente al enemigo. Esa era la condición. Y Jesús le contestó, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. A Eva se la llevó con toda. ¿Eh? Así es. Y a Adán también, no fue que él es inocente. Obviamente, sí. Se fue por los deseos de la carne, tenía hambre, le dieron comida, por los deseos de los ojos, la fruta se vio linda, se vio agradable, ¿verdad?, como hablábamos ahorita en el texto. Y tercero, la vanagloria de la vida. La vida. Son las tres cosas que ofrece el mundo. Todo lo que apela a la jactancia, la arrogancia, el orgullo, la soberbia, que lo hablábamos la vez pasada, el tema,
Así es. La autosuficiencia y el mencionado hoy éxito, Éxito. ¿verdad? El sensacionalismo y la popularidad Así que es. la mayoría quiere tener hoy en día, de la manera que pueda hacerlo. Así es. Hay gente que hace cosas pero tan extravagantes, ¿verdad? Y hasta locadas, ¿por qué? Poniendo en peligro su propia vida. ¿Y eso Exacto. para qué? Para tener éxito. Para tener éxito, para que lo vean, para sentir que vale, que Así es es, alguien en así esta es. vida. Y eso la Biblia dice que es la vanagloria de la De la vida, vida, porque eso es correcto. pasajero. Así es. Esas cosas son pasajeras. Pues el enemigo hizo lo mismo. ¿Con quién? Con el Jesús. Señor Jesucristo. Amén, Mateo así es. 4, 5 al 7, ¿qué dice la palabra? Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Ya vio qué significativo esto, ¿eh? Así es. El sensacionalismo de llevar a Jesús al templo. ¿A Así quiénes quería llegar también el Señor con el mensaje? A los religiosos de aquel momento, a todos. Así es, correcto. Y ahora imagínese ese señor ahí, subido en el edificio más alto y mandándose de ahí para abajo. Y de hecho, el diablo citó la palabra. Así Porque es. si hay algo que el enemigo sabe es también la La Biblia. palabra de Dios. Mejor que cualquiera. Y sí, y en las 3 tentaciones mencionó que La Biblia. ni siquiera Palabra. yo te digo, él sabía que a Jesús tenía que hablarle con la palabra. Claro que sí. Y con la palabra, tergiversando la palabra, como lo Así hace hoy es. en día en la humanidad, quiso tentar al Señor para buscara ese éxito, ese sensacionalismo, Así aquella es. popularidad de ver cómo aquel se mandó de allá y abajo no le pasó nada, no quedó estampado ahí en la calle, ¿verdad? Entonces, las 3 mismas motivaciones, ¿verdad?, que el diablo usa referente al mundo, empezó un día con la humanidad, en este caso con Eva y Adán. Así es. Gloria a Dios. Ahora, aquí viene el problema, hermano. Lamentablemente, siempre van a haber consecuencias de la desobediencia. Así es. Que lo hablábamos ahorita, ¿verdad?, en el famoso texto que a la gente le encanta, ¿verdad? Estas bendiciones irán sobre ti Amén. y te alcanzarán, ¿verdad? Aleluya, qué lindo, ¿verdad? Entonces, ahí en el Antiguo Testamento. Pero las consecuencias de la desobediencia, y lo vemos ahí, volvemos a Génesis, Amén. volvemos al libro de Génesis, donde estábamos, capítulo 3 en este caso, siempre van a ser, uno, la primera consecuencia, mis ojos serán abiertos a lo malo y perdemos la inocencia del bien. Así es. ¿Qué perdieron ellos dos, Adán y Eva, por desobedecer? La inocencia, La inocencia. ¿verdad? Lo primero que perdieron, según estábamos leyendo ahí en la palabra, fue la inocencia. ¿Qué dice el versículo 7? Entonces, en el momento que comieron, fueron abiertos los ojos de ambos. ¿De quiénes? De ambos. De los dos. Y conocieron que estaban, ¿qué? Desnudos. Hasta ese momento eso era un problema. Para nada. Para nada. Correcto. Es como hoy, como hemos hablado en otras ocasiones, usted agarra Así un es. bebé, un niño pequeño, ¿verdad?, que es inocente, no tiene malicia. Usted, estamos aquí, la iglesia llena y demás, y le quita la ropa y lo pone a jugar ahí con juguetes y él, ¿qué será que le va a molestar? ¿Será que va a agarrar los juguetes y se va a tapar? Dice, ya, ¿qué? No, ¿Cómo para me van a nada. hacer esto aquí? No, ¿verdad? Aunque lo graben, ahí se queda. ¿Por qué? Así es. Porque en su inocencia, en esa mente todavía, que no ha adquirido el conocimiento del bien y del mal, a él no le incomoda. Así Y esa es. era la vida que Dios le dio a Adán y Eva. Así Y es. renunciaron a eso, ¿verdad?, por el engaño del enemigo. Entonces, cosieron hojas de higuera, el costurero no eran, Así y es. se hicieron delantales. Esas son a veces los cuadros esos que uno ve, ¿verdad?, medio raros, que tratan de hacer para escenificar. Ya me Sí, imagino que delantales más raros, ¿verdad? Porque ¿de dónde sacaron la aguja del hilo, verdad? Así que ¿cómo fue que hicieron todo el...? Sí, sí. Entonces, la palabra nos aconseja en esto, hermano, porque aquí es donde viene el asunto. Estamos atravesando una situación, una era difícil, una etapa difícil. De hecho, dentro de la era que vivimos, aclarando el asunto, con esto de la pandemia y demás. ¿Y cuántos hijos de Dios, mi buen Michael, habiendo tenido el conocimiento, la herramienta y todas las cosas, no han claudicado en el camino?
no han sido afectados directamente por toda esta situación que vivimos hoy en día, y como que parece que los ojos se le abrieron de pronto. Amén. Y lo que antes jamás le pasaría por su cabeza, y en muchos momentos hasta dijeron desde aquí del púlpito o alante de los demás, no hombre, yo eso no lo haría jamás porque yo soy un hijo de Dios, a mí yo no me... Y hoy en día, hermanos, Amén. lamentablemente uno se encuentra personas haciendo exactamente lo mismo y viviendo exactamente como mismo un día que nunca lo haría. Así es. Y uno diría, ¿pero qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Aleluya. Bueno, lamentablemente la desobediencia. Así es. Como que te cambia, los ojos se te abren y ves las cosas de manera diferente. Así es. Y te vuelves permisivo, es la palabra, Amén. a las cosas que uno mismo sabe que Dios no le agrada. Entonces, 1 Corintios 14:20, ¿qué dice el consejo de la palabra? Amén. Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Ya ve? Amén. Lo que hablábamos ahorita de los niños, ¿verdad? Así es. El consejo que da el apóstol ahí es eso. Si van a ser como niños, que sean niños en la malicia, Así es. con esa inocencia que tuvieron allá, para que esos ojos se mantengan, ¿verdad? Esto no es para mí. Amén. Soy un hijo de Dios. Lo segundo, la segunda consecuencia que vino con la caída, la desobediencia en el huerto del Edén, bendito sea el Señor, es que nos escondemos de Dios. Así es. ¿Y cuántas personas no andan huyendo hoy del Señor y de las cosas de Dios por la vergüenza de nuestra desnudez o la condición de pecado? Así es. Y así pasa, lamentablemente. Amén. Amén. Porque la persona se mete en un rollo personal sintiendo que no está en condiciones para estar delante de Dios. Así ¿Qué es. pasó con Adán y Eva? Versículo 8 al 10, ¿qué dice, hermano? Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. ¿Era primera vez que lo oían? No. Era costumbre, era algo Así es. normal. Una dicha que no tenemos hoy nosotros, ¿verdad? Así es. Correcto. Así bonito, ¿verdad? Todos los días que el Señor venga a caminar con uno y a Así compartir, ¿verdad? Cara a cara. Vea qué privilegio tenían ¿Qué ellos. privilegio tenían? Y dice que, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y no estaban jugando a las escondidas, ¿verdad? No. No. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y ¿a quién llamó primero? Al hombre, ¿A quién le dio el mandato primero? al hombre, ¿Quién era el cabeza de hogar? el hombre. ¿Verdad? Amén. ¿Y qué dice el 10? Dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué cosa? Qué cosas. ¿En qué momento, hermano, el hombre dejó de tener una relación tan personal, tan de confianza, tan íntima con Dios, de poder andar desnudo ahí libremente delante de Él sin ninguna malicia, compartir todos los días cara a cara con el Señor, y ese día le tuvo miedo? Así es. Pero él le tuvo miedo porque estaba desnudo, ¿era de verdad la razón? ¿O le tuvo miedo porque sabía que le había fallado? Porque sabía. Y el conocimiento de que estaba desnudo era el producto de haber fallado. Así es. Era Sí, el producto de haber Era desobedecido. un hecho de que él sabía que había fallado. ¿Sí? Y obviamente no era que tenía, digamos, aquí dice porque estaba desnudo, pero quizás eso no, No, esa era la muestra. a la hora de que fueron abiertos sus ojos, obviamente el enemigo no les había dicho mentira, empezaron a conocer ¿Sí? El bien y el mal. bien y el mal. Y, Entonces y también se dieron cuenta que lo que hicieron, estaba mal hecho, por eso se escondieron de Dios. exactamente. ¿Verdad? Por eso, hermanos, qué triste es, ¿verdad? Cuando una persona desobedece, cuando una persona cae, ¿verdad? De esa comunión con el Señor, y entonces tiene que andar escondiéndose. Así es. Y es complicado cuando uno sabe que hay personas que tienen ministerios grandes, que Dios los ha usado y demás, y de pronto fallaron porque se dejaron tentar por el enemigo, que es así de enredador, ¿verdad? Así es. Y manipulador. Y después esa es la condición en que cae. Se esconden de Dios, Así es. ¿verdad? Tratan de no andarle cerca porque no saben cómo darle la cara, porque se sienten desnudos delante de Él y no en una condición
adecuada para estar en su presencia. Amén. Esa es la segunda consecuencia. Y la tercera, también, hermano, lamentablemente se hace muy común cuando la gente desobedece, cuando la gente cae, cuando la gente hace lo que Dios le ha dicho que no haga, y es culpar al que tenga más cerca. Así es. ¿Verdad? Eso a veces se hace tan común, ¿verdad? Culpar a otros evadiendo mi propia responsabilidad, Así es. sin reconocer mi propia falta ni tener arrepentimiento, ¿verdad? Sino que lo que hago es buscar evadir la culpa, que eso es lo que pesa a veces sobre el ser humano. Entonces, cuando Dios le pregunta y le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? El hombre respondió, Señor, perdóname, metí la pata, dice mi Biblia, no sé la suya, ¿eh? Te fallé. ¿Será porque no tengo pantalones? Porque ¿verdad? Hasta Así ese es. momento andaba extraído, ¿verdad? Andaba desnudo y en ese momento lo que tenía era un delantal nada más, Exacto. diría uno. Pero Señor, me arrepiento, te fallé, ayúdame a levantarme, le hice caso a la serpiente que engañó a mi esposa, o a mi esposa que fue engañada por la serpiente, viceversa. Sí, sí. Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo el hombre? Dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Aquí hay dos cosas, ¿verdad? Aquí hay dos cosas muy interesantes. Lo primero, y así reacciona mucha gente, aún los cristianos, cuando caen, cuando desobedecen a Dios y son confrontados por Dios. ¿Cuál es la estrategia que siempre usa? Primero, culpar al Así mismo es. Dios. Así es. ¿Culpar al mismo Dios? ¿Qué fue lo que dijo? La mujer que me diste, es decir, Fuiste Señor, tú. no tenía garantía porque me la diste con defecto y por tu culpa yo caí. Así es. Porque la mujer no la hice yo, la hiciste tú. Así Fue lo que es. quiso decir Adán, lamentablemente. Y esa mujer que tú me diste me engañó a mí, ¿verdad? El siervo, y yo también comí y me fui con todas. Así es. Y entonces Dios bajó un poquito más, ¿verdad? Y dijo, bueno, voy a preguntarle a la mujer, a ver qué es lo que has hecho. Y dijo la mujer, bueno, Señor, dice mi Biblia, no sé la suya. Sí, es verdad, Adán no quiso reconocer, pero yo le soy sincera. Me fui con todas, ¿verdad? Vino el diablo ahí como serpiente, me engatusó, me enredó y terminé haciendo lo que tú le habías dicho, Señor, a mi esposo que no teníamos que hacer. ¿Eso hizo la mujer? ¿Qué hizo? No. Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Verdad? Hay un dicho en este mundo que dice que la culpa no puede caer en el suelo. Encima de alguien hay que echarla, ¿verdad? Así es. Y cuando no queremos reconocer las cosas, buscamos la manera de a quién le echamos la culpa. Correcto. ¿Verdad? ¿Y usted por qué se apartó del Señor con aquel ministerio? Ah, no, es por culpa que el fulano es mengano, que aquel no esto, que aquel me miró feo, que aquel no me saludó, que aquel esto y que el pastor aquí, que allá. Tengo 50,000 excusas, pero nunca voy a decir, no, sí, es verdad. Correcto. Por mi responsabilidad, por mi inmadurez, por mi desobediencia, me alejé del Señor. Así es. Y listo, ¿para qué voy a echarle la culpa a otro? Si el responsable es uno mismo. Así es. Así es. ¿Verdad? Entonces, pero esto es una consecuencia, hermano, de la desobediencia. Así es. De cuando la persona se deja llevar, ¿verdad?, por el engaño del enemigo. Y lamentablemente, las consecuencias siempre me van a alcanzar. Así es. Y el Señor empezó en orden, ¿verdad? En orden de llegada, Así es. ¿verdad? Porque si se da cuenta, las consecuencias llegaron en orden. ¿Por quién debió haber empezado el Señor? ¿Por quién debió? Bueno, por el hombre. Por el hombre, ¿verdad? Así es. Si vemos así, a nivel lógico, humano, uno diría, el primero era el hombre, a él tenía Así que es. lloverle primero. Sin embargo, él empezó ¿con quién? Con la serpiente. Con el principal responsable. Dios sabía. Y entonces a la serpiente le cayó, ¿verdad? Le cayó, en este caso, el castigo de Dios. Sobre tu pecho andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. Y en el versículo 15 anuncia algo que iba a ser ya profético, Así es. ¿verdad? Que era el nacimiento de Jesucristo de la simiente de la mujer María, gloria a Dios. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Así es. Y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Verdad?
Así es. Entonces es algo profético, pero era la maldición que cayó sobre la serpiente. La mujer, ¿cuál fue la consecuencia? Que aún hoy es tan difícil esa parte, ¿eh? Amén, así es. Y bueno, nos libramos nosotros, pero es un problema. ¿Qué pasó con las hermanas? Dice que a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y aquí hay dos cosas, ¿verdad?, que el Señor dijo muy claramente. Amén. Primero, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Es decir, esto fue en plural. Amén. La vida dentro del huerto del Edén no se resumía a Adán y Eva y los dos primeros hijos, ¿verdad? Así Abel y es, Caín. Así es. Sino esto se extendió, es decir, bíblicamente, aunque no lo dice, No lo dice, tuvo que correcto. haber habido, ¿verdad?, reproducción ahí Así dentro de, porque para eso Dios lo puso en el Para eso huerto, los era creó, sentido común, y entonces haber más hijos ahí, solo que se mencionaban los Así es. principales. Ahí Entonces, le respondemos de una vez la pregunta de por qué Caín, cuando fue expulsado digamos, cuando pecó, encontró otros pueblos. otro pueblo, sí, Entonces, porque ahí está la respuesta. está, sí, había, digamos, ya había población en el mundo que venía de la misma raíz, que venía del mismo primer matrimonio, bendito sea Dios, y ella ya había dado a luz. Claro que sí. ¿Qué se supone? Que hasta ese momento pareciera que para las hermanas el dar a luz antes de era como tomarse un vaso de agua, ¿no? Así es. Me parece que era así el asunto. Y sin embargo dice, multiplicaré en gran manera. Y yo no sé, hermano, si usted tuvo la oportunidad de estar el día que esa princesa suya vino a esta tierra Así y es. acompañar a su esposa. Desde las 10 de la noche. Y ahí va. Y creo que su esposa no fue que le cantó, aleluya y gloria a Dios. Entonces, No, para es nada. un momento horriblemente difícil. Yo estuve ahí también. Sí, es complicado. Estuve con mis gemelas, así que doble experiencia. Sí. Y con el varón, el guarda se equivocó y cuando me dejó entrar ya venía para afuera mi esposa. Ya. Y él diciendo que no. Bendito sea Dios. Vea qué mal rato. Pero bueno. Y sí, hermano. Es triste, es complicado. Y lo segundo, hoy en día que se batalla contra esto y se ha hecho todo un burumbum a nivel mundial, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Amén. Entonces, ya ahí es parte de la dinámica que se ha vivido a través de la historia. Ahora, le llegó el turno al hombre, ¿verdad? ¿Qué le dijo el Señor? Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Eso es lo primero. Amén. La primera consecuencia que venía era la tierra iba a ser maldecida Maldición. por culpa del hombre. Así es. Ujú. Dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y eso no es el hecho de que la maldición era el trabajo. Algunas personas creen Así es. ingenuamente que la maldición que Dios le dio al hombre era que iba a tener que trabajar. Así es. No, era que iba a tener que trabajar duro. Duro. Lo que le falta es el pedacito del final. Correcto. Pero ya anteriormente, ¿qué hacía en el huerto del Edén? Trabajaba. Trabajar. Ajá. Correcto. Y vamos a ver, no comerás, Con dolor, a ver, que con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. No comerás de él. espinos, versículo 18. 18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. En otras palabras, te va a costar Así es, poder, ¿verdad? Vas a tener que realmente ponerle ganas así es, para poder lograr alcanzar las cosas. Anterior a eso, la vida estaba asegurada, no de vago, así es. pero tenía condiciones diferentes, Sí, las bueno, condiciones eran más favorables. más favorables. Ahora iba a haber espinas, cardos, Así es. una tierra árida, ¿verdad? Y todo este asunto como el Señor le dijo. Ahora, ¿hasta dónde se extiende la misericordia de Dios? Amén. Porque Dios tiene misericordia, ¿verdad? Es parte Así de lo es. que hablábamos el domingo, de las bendiciones que tiene para este año, para nosotros como pueblo del Señor. Y aquí lo vemos en este texto. Mira, Dios tenía todas
todas las razones habidas y por haber para enojarse con su creación por haberle fallado y haberlo mandado a volar, ¿verdad? Y haber creado, bueno, voy a hacer otros sin defecto, ¿verdad? Porque con Adán y Eva metí la pata, voy a hacer unos un poco mejor y todo lo demás. Sin embargo, mira qué lindo el versículo 20 y 21. Primero, dentro del huerto todavía les permitió que Adán pusiera nombre a su esposa. Amén. Recuerda que anterior a eso, la labor de Adán era poner nombre ¿a qué? A todos los animales. Pero Eva no. Así es. Cuando Dios creó a Eva de Adán, ¿cómo dijo que se llamaría? ¿Se acuerda? Porque de él varón fue tomado, entonces ¿cómo sería ella? Varona. Varona. Así es. Ay, qué fea, ¿verdad? Que sea varona. Sí, sí. Entonces, ahí en el versículo 20, Dios le da la posibilidad a Adán de antes de salir del huerto del Edén, darle identidad a su esposa. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes, que es lo que significa Amén. ese nombre. Si algo tiene el pueblo de Israel es que los nombres tienen un significado. ¿Verdad? No es como nosotros que, bueno, porque su papá o su mamá se llamaba así. Y lo segundo, esto de verdad es una muestra Amén. de misericordia y amor de Dios. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer. Hermano, esto está fuera de la creación, ¿verdad? Amén. Digamos, ya él había pasado los 6 días de creación y el séptimo descanso. Así es. Aún con un colerón encima, con el enojo que Dios tenía la razón para tener, dice que él hizo, que Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. One question, diría Gregorio. ¿De dónde sacó las túnicas de pieles? Bueno, según lo que yo he aprendido y he estudiado ahí un poquito, y dicen los grandes estudiosos de libros del judaísmo y todo esto, que Dios tuvo que haber hecho un sacrificio. Ahí está. Y entonces de ahí sacó las pieles para vestirlos. Entonces ahí se hizo el primer sacrificio. El primer sacrificio. Producto para poder dar cobertura, para poder tapar el pecado del ser humano, exacto. Cubrir ese pecado del ser humano, tuvo que haber un primer sacrificio. Así es. 1 o 2 animales, no sé, ¿verdad? La cantidad de piel que haga falta según el animal que haya sido, tuvo que ser sacrificado para vestir, ¿verdad? Amén, al ser así humano, es. para cubrir su falta. Así es. Recuerde que ellos, en su capacidad limitada, lo único que hicieron fue hojitas ahí de higuera, Sí, que no necesariamente era una ropa adecuada, ¿verdad? así es. Gloria a Dios. Al tiempo se iban a secar. Ah, sí, de hecho, no. Es decir, no iba. Y sin embargo, el mismo Dios, en su misericordia, Amén. Él tenía, mire, Dios tenía todo el derecho de qué? De decir, le jalen con hojita y con lo que sea para allá, a ver qué hacen, ¿verdad? Así es. Porque yo estoy enojado con ustedes. Sin embargo, el amor de Dios y el plan de Dios para la humanidad, para su creación favorita, nosotros, ¿verdad? Hizo que ejecutara un sacrificio para cubrirlos, para vestirlos de sus pecados. Así es. Ahora, ya cierra el pasaje, versículo 22 al 24, diciendo que ahora sí, lamentablemente la condición del ser humano, que ya tenía el conocimiento, el diablo no estaba mintiendo. Así es. Por eso era una media verdad con mentira combinada, ¿verdad? Y le dijo, el mismo Dios dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el conocimiento del bien y el mal. Bien y el mal. Y Dios siempre hablaba en plural aquí, hablando de la Trinidad. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre pecando Así es. y haciendo lo malo. Entonces lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado, porque de ahí fue tomado y llevado al huerto. Y regresó a esa tierra y ahí ahora le iba a tocar complicado el asunto. Así es. Echó pues al hombre y puso al oriente del huerto de Edén vigilantes, querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Gloria a Dios. Mire, hermanos, lamentablemente, ¿verdad? Nuestra desobediencia, y vemos ahí, nos sacó del huerto del Edén y de las bendiciones que eso tenía para nosotros. Y eso mismo ocurre hoy en día
cuando somos desobedientes a Dios. Amén. Podemos ser quitados de las bendiciones que Dios mismo nos ha dado en algún momento, ¿verdad? Y perder todo eso, Así es. lamentablemente. Y a veces uno diría, bueno, ay, pero me va a quitar la casa, me va a quitar esto, me va a quitar lo otro. Mire, lo peor que uno puede perder, que fue de lo que perdieron ellos, era esa comunión, esa intimidad cara a cara con Dios. Ese paseo de todos los días de compartir con Dios ahí en el huerto del Edén, extraes y felices, como diría alguien por ahí, Así es. ¿verdad? Con toda tranquilidad, con todo amor, bendito sea Dios, con toda inocencia. Todas esas bendiciones la perdieron por el engaño del diablo y desobedecer, ¿verdad?, la voz y el mandato de Dios. Hermano, queremos tener un año de bendición. Y yo creo que todos, no solo nosotros que estamos aquí, todos los que están detrás de cámara, obviamente queremos un año de bendición, un año mucho mejor, como hablábamos por la palabra de Dios el domingo, que el que acaba de terminar, que fue bien complicado. Amén. Pero para que esas bendiciones del Señor nos alcancen, como dice la palabra del Señor, hermano, tenemos que vivir en obediencia. Y eso es una decisión. Así es. Y es una decisión que implica quitar la mirada de las cosas que Dios nos ha dicho, no, y tomar decisiones y acciones convincentes de cosas que sabemos que no le agrada a Dios y que el Señor espera que podamos dejar a un lado para servirle a Él como debe ser. Amén. Y eso nos conviene más a nosotros que a Dios, Así es. porque nosotros somos más bendecidos. Amén. Nosotros somos, en este caso, ¿verdad?, nuestra vida viene a ser más bendecida por buscar obedecer a Dios y vivir plenamente, lo principal, nuestra relación personal con Él. Así es. Gloria a Dios. Hermanos, que el pecado, que la tentación del enemigo, que es de todos los días, cuando vemos esta escena aquí tan horrible en el huerto del Edén hace miles de años atrás, esta escena se repite una y otra vez en la humanidad hoy en día. Todavía el ser humano sigue siendo tentado por los deseos de la carne, por los deseos de los ojos y por la vanagloria de la vida. Ni siquiera el enemigo ha tenido que cambiar la estrategia, sigue funcionando. Miles de años después y sigue funcionando. Así es. Entonces, pongámonos con el Señor en este año y pongamos nuestra vida delante de Él diciendo, Dios, queremos ser obedientes a tu palabra, queremos ser obedientes a tus preceptos, queremos vivir la vida que a ti te agrada, porque sabemos que eso me conviene más a mí que a ti mismo, Dios. Que las bendiciones que voy a tener este año van a ser mucho más allá de mis expectativas y lo que mi mente piensa que puedes operar en mi vida. Queremos vivir sobre todo esa relación plena contigo. Amén. Y ese es el deseo que tenemos como hijos del Señor. Entonces, este es el tema que tenía para compartir de parte del Señor en esta noche, hermanos. Un año bendecido por la obediencia al Rey, es la decisión que tenemos que tomar. Y vamos a dar el tiempito ahora, mientras Michael me acompaña ahí, para poder orar por las peticiones que han llegado a nosotros. Gloria a Dios. Y de cualquiera de los dos lados lo van a ver. Gloria a Dios. Aquí Ana Gre, que es la que siempre nos ayuda. Y vamos a orar entonces, vamos a poner estas peticiones en la presencia del Señor. Gloria a Dios. Señor, en esta noche venimos delante de tu presencia, clamando, Señor, en el trono de tu gracia para alcanzar ese oportuno socorro. Sabemos que ese episodio que acabamos de compartir hoy en tu palabra sobre la caída de los primeros seres humanos, oh Dios, se repite una y otra vez y de eso no estamos exonerados, Dios. Te pedimos, Dios, en esta noche que nos perdones por todos los momentos en que quizás te fallamos en el año que terminó y podamos, Dios, queremos, de hecho, nos proponemos en este año con todo nuestro corazón ser obedientes a ti y a tu palabra. Poder vivir en esa obediencia y hacer caso omiso a las tentaciones diarias del enemigo que vienen para hacer exactamente lo mismo que provocó en la vida de Eva, Adán y después influenció, oh Dios, en toda la humanidad al día de hoy.
ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, ahí en la brecha, como a ti, así tú esperas de nosotros. Oramos, Señor, primeramente clamo por mi esposa, Dios, por tu sierva, que está sintiéndose mal ahí en casita, que tu presencia le ayude, le traiga mejoría, Señor, a su cuerpo, y ella pueda pronto estar, Señor, con todas las energías y la salud, para seguirte sirviendo, Señor, con esa madurez, con esa pasión que lo hace. En tu nombre, Señor, te lo pedimos. Glorifica tu nombre, oh Dios, en Anneris, esta amiga, Señor, que está por acá, por Costa Rica, viviendo allá por San José. Glorifícate en ella, Señor, que ha pedido petición por sus malestares también. Que tu presencia le ayude. No la conocemos personalmente, pero ha sido fiel aquí a las transmisiones. Que tú le ayudes, que esa sanidad se glorifique en tu vida, oh Dios, y transforme, Señor, y sane toda dolencia en el nombre de Jesús. Te pedimos, Dios, por el papá de Raquel Altamirano, esta líder de nuestra iglesia, que allá en Pérez Celedón este jueves será intervenido. Que seas tú poniendo tu mano para traer mejoría, para usar, oh Dios, las manos de los médicos, bendito Padre, para que seas tú operando en la vida de este hombre, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Glorifica tu nombre, Señor, en Jenny Lee, esta sierva tuya acá de nuestra casa, que en este proceso tan complicado que ella está de operación, que seas tú manifestándote como al día de hoy, y ese buen ánimo, oh Dios, esa disposición que ella ha tenido, oh Dios, pueda seguirla manteniendo, esa confianza en ti, en el proceso que está para tener total sanidad, en el nombre de Jesús. Por Oscar Murillo y Juanita, oh Dios, glorifícate a ella, con ella aquí, con él allá en los estados. Oh Dios, te pedimos que los guardes como matrimonio, que les ayude para poder seguir ellos sirviéndote, glorificando tu nombre en todo momento y ser un instrumento útil en tus manos, Señor. Glorifícate en la vida de Georgie Ballesteros, de Sandro, de su hijo Joel. Revélate cada día a ellos, súplele para sus necesidades, ayúdenle en sus proyectos, oh Dios, en aquellas cosas que necesitan, y conforme a tus riquezas en gloria, manifiéstate en sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, por Majeri Villegas, esta sierva también de nuestra casa, ayúdala, Señor, y ahí a su esposito Rodolfo, glorifícate en la vida de ellos como personas adultas y que tengan la energía, la salud, Señor, el respaldo tuyo para salir adelante en todo momento difícil. Así como tú le has bendecido por Cándida Morales, glorifícate, Señor, por la familia de ella, Señor, en la situación de gripe tan fuerte que tiene. Ayúdale, Señor, en este tiempo que es tan complicado pasar por estos momentos difíciles de esa enfermedad, Señor. En el nombre de Jesús, trae la sanidad que necesitan, Señor, te lo pedimos. Oh Dios, glorifícate en la vida de doña Miriam, también esta anciana nuestra iglesia, por sus hijos y nietos, que tu nombre sea, oh Dios, revelado, glorificado en la vida de ellos. Abrázales, acuérpales, respáldales, cuídales cada día, Señor, y ayúdales a salir adelante en sus metas, sueños, siempre y cuando también te mantengan a ti en primer lugar. Por Carol Chavarría, por Javier, por sus bellas niñas, que, Señor amado, las respuestas que esperan en ti, las puertas que se puedan abrir, vayan por encima de las expectativas que ellos tengan este año y puedan ver tu favor y misericordia aquí en la tierra de los vivientes, Señor, y seguirte sirviendo. Por Erika Mora, glorifícate en ella, en sus hijos, revélate cada día, Señor, a la vida de tu sierva y permite que pueda pronto venir, oh Dios, a tu casa en el nombre de Jesús, Señor. Por don Luis y doña Ena, los padres de Michael, ayuda a estos ancianos de tu iglesia acá, bendito Dios. Glorifícate, Señor, en la vida de ellos y dale salud siempre para mantenerse sirviéndote, adorándote a ti, oh Dios, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor, en mi suegra, en doña Ana, que esta petición que ella pone, Señor, con el asunto de las vacunas, para que pueda llegar, Señor, a los lugares donde todavía no ha llegado, sigue supliendo y que esto venga a traer algún tipo de, algo de paz, Señor, tranquilidad, de hecho, a las vidas de tantos que están angustiados en esta situación. Pero sobre todo tu Santo Espíritu, glorifícate en la vida de ella también y de cada uno de los que espera en ti. Por Alejandra Peñaranda, por Isaac, ayúdales a ellos como mamá ahora soltera, viuda. Glorifícate, súplele, Señor, a tu hija para sus necesidades y que no le falte nada, bendito Dios, en el nombre de Jesús, y pueda seguirte sirviendo. Señor, Ana María Costa, glorifícate, Señor, en esta hija tuya, por su mamá. Hemos seguido pidiendo por paz y tranquilidad, por este problema de salud que ella está enfrentando. Señor, que ella pueda tener la fortaleza espiritual, la dependencia de ti, oh Dios,
para poder tener la tranquilidad de enfrentar estos momentos difíciles. Enviamos esa palabra de paz en el nombre de Jesús. Por mi buen amigo, tu siervo, Gregorio Rizzer y Pamela, ayúdale, Señor, por la familia de una amiga que falleció ayer. No sabemos las causas, pero el dolor de un luto, de la pérdida, sabemos que sí es siempre complicado. Ayúdale, Señor, a enfrentar esta situación difícil, Dios. En el nombre de Jesús, por cada anciano de nuestra iglesia, de la familia espiritual. Señor, por cada uno de los adultos, jóvenes, adolescentes, niños, oh Dios, y aún los más pequeños. Síguete moviendo y glorificándote en este inicio de año, tu favor y misericordia sobre la vida de todos. Y podamos ver, oh Dios, tu gloria manifestada, tus promesas cumplidas conforme a tu palabra en nuestra vida. Por Michael, Anagrey y Camila, Señor, conforme ellos han sido fieles en este tiempo maduro, Señor, en estar dispuestos a servirte siempre. Glorifica tu nombre en la vida de ellos. Síguele dando la bendición de ser tus siervos, tus hijos, tus servidores, Señor. Y respalda, Señor, sus peticiones y necesidades. En el nombre de Jesús, glorifícate en nosotros como familia pastoral, mis hijos, mi esposa, mi vida. Y, Señor, tú conoces los sueños, metas, anhelos para este año. Y que conforme a tu voluntad, ver cada una de estas cosas cumplidas en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Dios. Amén, oh Dios. Amén, oh Dios. Cerramos con esa adoración. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te damos gracias, Dios. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Dios. Gracias te damos, Señor, en esa noche, porque por tu gracia, por tu misericordia, por la cual no hemos sido consumidos, como hablábamos por tu palabra el domingo, nos has dado oportunidad de vida, has dado acceso a tu trono, Señor. Y hoy podemos mantenernos en obediencia, vivir, oh Dios, esa vida en abundancia que viniste a pagar por nosotros. Glorifica tu nombre en nuestra vida y en nuestro entorno, Señor. Sabemos, así como lo hemos visto hoy en tu palabra, que desde el inicio de la creación has querido darnos el mejor entorno, las mejores condiciones para que tu pueblo, tus hijos, tu creación favorita, Señor, pueda ser muy bendecido. Así te pedimos esa realidad para este nuevo año, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y nos despedimos ahora de este momento, pero nunca de tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén, oh Dios. Amén. Bendito sea Dios. Nos despedimos, hermanos. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Amén.